Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de Puntaje Nacional en Biología, nuestra última clase de materia de nuestro módulo electivo de Biología. Como siempre, junto con saludar a don Alexander, les pido por favor que me avisen si es que hay algún problema técnico, estamos bien, si es que podemos iniciar esta clase, ya que es Sistema Inmune y Salud Humana. Vamos a partir haciendo un resumen de todas las tonteras que hemos hablado en estas últimas dos clases, que ha sido mucha, pero mucha materia. Además, definir inmunidad activa y pasiva, alergias, autoinmunidad, inmunodeficiencias, grupos sanguíneos, transfusiones, rechazo en el caso de un trasplante y también lo que son las vacunas. Hasta ahora hemos hablado de las funciones del sistema inmune visto desde un punto de vista medio particular, ¿cierto? Pero también hemos visto que la función general del sistema inmune es permitir defendernos o bloquear el ingreso y la reproducción de ciertos microorganismos patógenos dentro de nuestro cuerpo, y además lidiando con la tremenda dificultad de tener que establecer un contacto con el medio. Nosotros tenemos nuestros nutrientes del exterior y necesitamos transportar los nutrientes del exterior hacia el interior de nuestro organismo, por lo cual es súper difícil que para el sistema inmune tener que generar barreras que sean completamente, que no pueden ser de hecho completamente fijas, que no permitan el tránsito. Tienen que permitir el tránsito, pero deben seleccionar de forma muy específica aquello que es patógeno de aquello que no es patógeno, y además tienen que identificar, por supuesto, lo que es propio de lo que no es propio, para que no termine atacándose el mismo cuerpo. ¿Ya? Habíamos visto también ciertas características de los organismos patógenos, que podían ser patógenos, algunos celulares, en el fondo que obedecen a esta formación de un ser vivo, que es la unidad funcional de la célula, pero también otros que no se consideran seres vivos, que no eran células, que eran ciertas macromoléculas que nos daban para considerar las células, que se aprovechaban de la maquinaria celular del huésped, pero que eran parásitos obligados, como por ejemplo los virus, ¿ya? Por otro lado, habíamos visto también ciertos patógenos procariontes, como ciertas bacterias, no todas las bacterias son patógenas, y otros como los protozoos, algas y hongos microscópicos, ¿ya? También definimos las tres barreras o las tres líneas de defensa, divididas en inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Las dos primeras líneas correspondían a la inmunidad innata y la tercera a la inmunidad adaptativa, que recuerden que esta era la que era muy específica con respecto a los patógenos. Las dos primeras líneas eran rápidas, eran prácticamente instantáneas. La primera era una barrera física, entonces es permanente, está ahí siempre, ¿ya? Las barreras primarias son aquellas barreras físico-químicas que evitan la entrada en el fondo de los microorganismos. Eran las murallas de nuestra ciudad, que nos impedía que entraran diversos microorganismos. No solamente teníamos la barrera física de la piel, sino también ciertas secreciones que nos permitían ir eliminando los microorganismos patógenos. Nuestra piel secreta ciertas sustancias como el sebo, por ejemplo. Nuestros ojos secretan lágrimas que tienen enzimas como la lisosima, que rompe las paredes celulares de algunas bacterias. La lisosima está en las lágrimas y también está en la saliva. Todos nuestros compartimientos que se encuentren en contacto con el exterior deben tener un mecanismo de defensa además de la barrera física, ¿ya? Recuerden que nuestro tracto digestivo y respiratorio también tenía este movimiento ciliar, que en el fondo iba expulsando todos estos microorganismos que podían quedar atrapados en el mucus. Así que había una cuestión bastante coordinada que correspondía a la barrera primaria. También teníamos una segunda barrera, que era la barrera celular, que correspondía a la respuesta inmune innata, que se basaba en el funcionamiento de ciertas células que tenían la capacidad de matar a aquellas otras células que fueran extrañas, ¿ya? Y además existía una conexión entre esta inmunidad innata, entre la segunda línea de defensa, y lo que vamos a ver más adelante, lo que vimos que era la tercera línea de defensa. ¿Por qué? Porque además de detener el avance del patógeno en el organismo al matarlo, una vez que lo mataban, le enseñaban al sistema inmune adaptativo, la tercera línea de defensa, cómo reconocer específicamente al patógeno. Es decir, que esta línea de defensa, que es adaptativa, la tercera, no funciona si es que la segunda línea de defensa no le enseña cómo reconocer a los patógenos de forma específica.
Para eso ocurría este fenómeno que nosotros habíamos descrito como presentación de antígenos. Nosotros por excelencia habíamos recurrido a ciertas células, como por ejemplo los macrófagos, que eran parte de la inmunidad innata, que eran aquellos que mataban, se comían a las células infectadas o a los microorganismos, y ellos presentaban también a los pedacitos que quedaban estos de patógenos para mostrárselos a estas células de la inmunidad adaptativa, ¿ya? No solamente los macrófagos eran los únicos que mataban en la inmunidad innata, también existían células como las natural killer, que tenían mecanismos para ir directamente a eliminar células. Ahí me pregunta Estefano, las natural killer son partes de la barrera secundaria de defensa, no es lo mismo que un linfocito T killer, que era lo que me preguntaron la clase pasada, no es lo mismo. La natural killer es una célula que tiene la capacidad de matar directamente a otras células, pero es parte de la inmunidad innata, no reconoce específicamente a un patógeno, ¿ya? Así que podemos ya meter en este grupo donde teníamos a los macrófagos como parte de la inmunidad innata capacitada para matar, a la natural killer. También obedecen a esto, inmunidad innata, y también son capaces de matar. Las células dendríticas de la inmunidad innata son especializadas en presentar antígenos, ¿ya? Y todas estas le pueden presentar antígenos a, por ejemplo, los linfocitos T, que es lo que me pregunta Josefa ahí, a todos. También teníamos dos tipos de linfocitos T. Primero, teníamos dos tipos de linfocitos que eran parte de la inmunidad adaptativa. Ya nos estamos pasando a la tercera línea de defensa. Tenemos los linfocitos T y los B. Los T tenían ciertas características que están acá, y los B tenían que ver con los anticuerpos, ¿ya? Los linfocitos T podían diferenciarse en linfocitos T citotóxico, o T killer, o T CD8 positivo, o T, bueno, el que mata. Este es el que mata. Este linfocito T es específico y puede ir directamente donde otra célula y eliminarla, ¿ya? Por otro lado, el linfocito CD4 positivo era un linfocito muy particular porque este tiene un rol distinto. Este es el que ayuda a coordinar la respuesta inmune completa. Este es el amigo de todos. Todas las células del sistema inmune en algún momento pueden depender de la función del linfocito T colaborador, T helper o T CD4 positivo, porque este es el que va a ayudar a que se lleve a cabo la función, a coordinar, como el coordinador de grupo, ¿ya? El que ayuda a que esta cuestión sea una respuesta inteligente de todo el sistema inmune, ¿ya? Por otro lado, los linfocitos B eran los que producían estas moléculas que se llaman inmunoglobulinas o anticuerpos, que tenían diversas funciones y eran específicas para reconocer ciertos patrones moleculares asociados a patógenos, también conocidos como PAMPs. Pero cuando estos PAMPs generaban la respuesta de anticuerpos, se llamaban antígenos. Era básicamente lo mismo, pero si están involucrados los anticuerpos, el PAMP se llama antígeno, ¿ya? Si es que no hay anticuerpos, esa cuestión no se puede llamar antígeno, se llama simplemente PAMP o patrón molecular asociado a patógeno. Por eso el nombre tan largo. Ojalá que estén los anticuerpos metidos para que podamos decir antígeno, no tengamos que decir el nombre tan largo, ¿ya? Tenían distintas funciones los anticuerpos, como por ejemplo neutralizar a algunos microorganismos o también a sus toxinas, ¿ya? Opsonizar los microorganismos, que era básicamente ir rodeándolos para poder guiar la fagocitosis de los macrófagos, gatillar la citotoxicidad, dependiente de anticuerpos, y también poder activar el complemento, ¿ya? En este caso, por ejemplo, podemos guiar a las natural killer para que vayan a matar directamente a las células. Las natural killer, como nosotros decíamos, eran células del sistema inmune innato. Ellas por sí solas no tienen la capacidad de ir a matar de forma específica, pero si están guiados por los anticuerpos, se puede coordinar esa función, ¿ya? Pero por sí, el linfocito, los natural killer, no son de la respuesta inmune específica o adaptativa, ¿ya? También podían activar el complemento, que era la otra vía que nosotros habíamos visto, que era una manera de poder generar un hoyo, literalmente en la membrana plasmática. Era un grupo de proteínas que sufrían una cascada de transformaciones y que al final se coordinaban para generar directamente un hoyo en la membrana plasmática de aquella célula que se necesita eliminar. Los anticuerpos también podían guiar esta respuesta, que básicamente
era el sistema de proteínas del complemento, que al final produce esta cuestión que se llama MAC, que es un complejo de ataque de membrana, que es básicamente un hoyo en la membrana de la célula. Ya, en el fondo también nosotros habíamos visto que existía un proceso de maduración de los linfocitos B, donde yo no hice demasiado énfasis. Parte en la médula ósea hasta la fase media y después se migra hacia tejidos linfoides, ¿ya? Y ahí viene un proceso que nosotros describimos en la clase pasada, pero que ahí yo les dije que fuéramos selectivos con la información. Por algo la pasamos, sí, ojo. Y a diferencia de la respuesta adaptativa celular, que corresponde a la de los linfocitos T, la respuesta adaptativa humoral, que es la de los linfocitos B, puede deberse a la exposición directa con el antígeno o a la activación mediante los linfocitos T helper. Es decir, que los linfocitos TCD4, esos que eran súper importantes, pueden guiar también a los linfocitos B, ¿ya? Eso ejemplifica parte de la diversidad de funciones que tienen los T helper. Aquí tenemos una palabra que es súper importante, que es la respuesta adaptativa humoral. La palabra humor, en términos de salud, tiene un montón de significados, ¿ya? Probablemente a ustedes les suene el hecho de que yo ando de buen humor. ¿Ya? En un comienzo, en los inicios de la medicina, en la Grecia antigua, para darle un poco la lata, cuando no se conocía nada del cuerpo, el primer científico que sacó esta idea de que la medicina dependía de cosas espirituales fue un científico que generó o habló de los 4 humores, ¿ya? Que en el fondo correspondían a la manera o ciertos componentes del cuerpo que determinaban si que nosotros estamos sanos o enfermos. Y de ahí deriva todo esto que se llama humoral y el sentido del humor y toda la tontera. Pero en este caso, la respuesta adaptativa humoral corresponde a las cosas que andan dando vueltas en el líquido extracelular, como por ejemplo los anticuerpos, ¿ya? Así que asocian adaptativo humoral a anticuerpos, ¿ya? Y si quieren leer un poquito de los humores, de los 4 humores que dieron origen a la medicina, es súper interesante, peguen una leída. Ya, listo. Eso, a grosso modo, fue lo que hemos hablado durante estas últimas 2 clases, pero quiero mostrarles este gráfico, o este mapa conceptual en realidad. ¿Ya? Partimos desde acá arriba de lo básico, sistema inmune. Consuelo me dice Hipócrates, mire, y de hecho Consuelo lo dice ahí y el chat no lo muestra porque quiere que me esté insultando, que me esté diciendo hipócrita. Es Hipócrates, con respecto a lo que decía los humores. El sistema inmune nosotros lo vamos a dividir inmediatamente en 2 secciones, que son innato y adaptativa. También tenemos 3 barreras que aquí ya están divididas. Vamos a mostrarlas en otro color. Aquí tenemos la primera barrera, que es parte de la inmunidad innata, la segunda barrera, que también es parte de la inmunidad innata, y la tercera barrera, que es ya parte de la inmunidad adaptativa, y que de hecho involucra a la inmunidad adaptativa. Ya si vamos a la inmunidad innata, todo lo que hemos visto, la primera línea de defensa es lo que hemos hablado hasta ahora. Barreras mecánicas, piel, cerumen, pelos y mucosa, barreras químicas, como todo aquello que secretamos, sudor, sebo, saliva, lágrima y jugos gástricos, y barreras biológicas, como por ejemplo las bacterias que están en la flora intestinal y vaginal. Ya recuerden que no todas las bacterias son malas, y las que son buenas nos ayudan de hecho a defendernos de las malas, ¿ya? Así que cuiden sus bacterias y su microbiota. Me pregunté cuántas clases quedan. Esta es la última clase de materia. De ahí vienen las de resumen. Felipe Rojas me pregunta cuántas preguntas hay de sistema inmune en la PSU. En el modelo 2020 hay como 4. Como 3 me dicen ahí los chiquillos, pero en el modelo 2020, que de hecho lo vamos a revisar hoy día, hay como 4 o 5, hay varias. Se fueron al chancho yo creo. En barreras internas, ya que en nuestra segunda línea de defensa ya tenemos sistemas moleculares como el sistema del complemento, los interferones y también las células de la inmunidad innata. Aquí es donde tenemos macrófagos, células natural killer, también tenemos células dendríticas y todo este fenómeno de presentación de antígeno, y tenemos también la inflamación y la fiebre, ¿ya? En la inmunidad adquirida tenemos esta división que es súper interesante entre inmunidad humoral asociada al linfocito B y inmunidad celular asociada al linfocito T. La gracia de esta inmunidad humoral es la conexión con los anticuerpos.
anticuerpos, ¿ya? Y aquí hay algo súper interesante en esta inmunidad humoral. Ya tenemos las células plasmáticas que las estamos viendo aquí, que son linfocitos B que generan anticuerpos, pero también se nos genera esto de acá, que son las células de memoria, que son las que nos van a permitir que una vez que el sistema aprendió a reconocer específicamente a un patógeno y echar a andar la inmunidad adquirida, la próxima vez que venga ese patógeno ya van a existir células de memoria capaces de reconocerlo específicamente. No hay que hacer toda la pega de nuevo, y esto va a hacer que sea mucho más rápida esta respuesta inmune. ¿Por qué? Porque estas dos primeras líneas de defensa, si bien la primera de hecho es permanente, está siempre dando vueltas. Esta segunda es muy rápida. Es la primera línea desde un punto de vista de velocidad de reacción, ¿ya? Los macrófagos están ahí, van a reaccionar inmediatamente apenas aparezca un patógeno externo. Pero esta la tercera línea de defensa, se demora mucho más. Tienen que aprender estas células de aquí a diferenciar, a reconocer a los patógenos de forma específica, y en eso se demoran un tiempo. Por lo cual es súper importante que cuando se genere la segunda exposición a un patógeno existan células de memoria para no tomarnos todo ese tiempo en reconocer a los microorganismos patógenos, ¿ya? Recuerden, y siempre les doy el mismo ejemplo, cuando uno se resfría significa que nuestro patógeno, que casi siempre es un virus, penetró la primera línea de defensa, ¿ya? La segunda línea de defensa no supo dar una respuesta competente para eliminar a ese patógeno. Y cuando nosotros nos resfriamos, normalmente vamos a pasar como 4 o 5 días resfriados, porque es el tiempo que se demora en echar a andar la tercera línea de defensa. Una vez que la echamos a andar, ahí sí vamos a tener la capacidad de responder de forma rápida y eficiente contra estos patógenos, ¿ya? Y aquí, en los linfocitos T, que aún no hemos visto, tenemos también células de memoria en este gráfico, los linfocitos T citotóxicos, que son los CD8 positivos, y los linfocitos T helper, que aquí se llaman linfocitos T de ayuda, ¿ya? Esta barrera o esta división era súper buena, pero yo les decía que el problema de estudiar inmunidad es que tenemos en este caso una flecha súper grande, que es esta de acá, que nosotros decimos, si bien un macrófago no es muy inteligente, si bien una célula dendrítica es de parte de la inmunidad innata, hacen una pega que es ayudar a enseñarles a aprender a estas células que van a ser inteligentes. Son ellas las que hacen esta presentación de antígenos, que es simplemente mostrarle a las células de la tercera línea de defensa cómo son los microorganismos patógenos. Son ellos los que exponen estos PAMPs para que sean reconocidos por los linfocitos B y T, y así podamos echar a andar esta respuesta inmune adquirida, ¿ya? Y lo otro es que tenemos que ser capaces de destacar la enormidad de flechas que van a salir desde acá, porque los linfocitos T son los que van a ayudar a todo el mundo a llevar a cabo sus funciones, ¿ya? La célula presentadora de antígenos presentan a los T helper y citotóxicos a ambos. Quedémonos con que la presentación de antígenos se hace en el momento de la maduración de estos linfocitos. Así que por ahora nos vamos a quedar simplemente con que la presentación es a todos los linfocitos. Se lo digo ahora porque hay una complejidad en esto, ¿ya? Pero quedémonos con eso. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito este gráfico? Espero que este gráfico lo tengan ustedes en sus apuntes y los ayude a entender la inmunidad. Ejercicio súper bueno, muy bueno para que ustedes lo hagan en su casa. Intenten explicarle este gráfico a alguien, ¿ya? Explicarle todo el sistema inmune, porque aquí está todo lo que hemos hablado. Y esas flechas son las que me interesa que ustedes entiendan muy bien, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que tenemos una inmunidad innata que proviene de factores genéticos, ¿cierto? Ya viene dada, están ahí las células de la inmunidad innata están ahí desde siempre. Los elementos de nuestra primera línea de defensa, por ejemplo, están ahí, son parte de nuestro organismo. Y tenemos una inmunidad adaptativa que puede depender de distintos elementos que nos van a ayudar a generar nuestras respuestas inmunes. Existen dos tipos de inmunidad adaptativa: la activa
y la pasiva. La inmunidad activa corresponde a la generación de anticuerpos por el mismo organismo que se está defendiendo. Es decir que, en caso, si me considero yo, una inmunidad activa corresponde a todos los procesos que me llevan a mí a generar mis propios anticuerpos. Por ejemplo, la inmunidad activa natural es cuando yo me expongo a un agente infeccioso y genero mis propios anticuerpos. La vacunación, si bien es una inmunidad adaptativa artificial, también es activa, porque a mí no me inyectan anticuerpos, me inyectan parte de un patógeno para que yo genere mis propios anticuerpos. Así que sigue siendo inmunidad activa, ¿ya? Recuerden, activa es cuando yo genero mis propios anticuerpos. Ahora, la inmunidad pasiva es cuando los anticuerpos provienen de otro organismo. También existe natural y artificial. Inmunidad pasiva natural es cuando, por ejemplo, en la lactancia, una madre le está dando leche, que es un fluido lleno de nutrientes, pero además cargado de anticuerpos maternos. Durante la lactancia, parte del sistema inmune de la madre está siendo pasado también al bebé o al niño, niña, para que ésta tenga los anticuerpos de todos los microorganismos que durante la vida de la madre ella ha sabido reconocer. ¿Ya? Por eso es tan buena la lactancia, por eso la gente le pone tanto color con que hay que fomentar la lactancia. Por más que le echemos leche con los mejores nutrientes de vaca, no vamos a tener esto en el proceso de nutrición de un niño desde una fuente distinta a la madre. Y por otro lado, la inmunidad adaptativa, pasiva y artificial corresponde a utilizar anticuerpos de otro organismo en una persona o en un individuo, ¿ya? Directamente inyectar los anticuerpos. Hay técnicas de sueroterapia donde básicamente a una persona que se haya expuesto a un microorganismo le sacan sangre, son capaces de filtrar la sangre para poder purificar los anticuerpos y inyectármelo, por ejemplo, a mí. Y eso ha funcionado y es una teoría, o sea, es un tipo de terapia no muy utilizada, no sé qué tan utilizada está, pero desconozco los alcances que tiene medicina. ¿Para qué andamos con cosas? ¿Ya? Pero eso sería un tipo de inmunidad pasiva, porque en el fondo no estaría el cuerpo de la persona que se va a defender generando los anticuerpos. Los anticuerpos vienen de otro lado, ¿ya? Y en este caso sería artificial porque provienen de otro organismo. Eso no lo habíamos visto. Esto es materia de hoy. Esto ya no es parte del resumen. El mapa anterior es parte del resumen, ¿ya? Ahora hablemos un poquito de los alcances del sistema inmune en la salud humana. Nosotros sabemos que nos tenemos que defender y generar un montón de respuestas ante organismos que son patógenos o ante sustancias que nos generen una respuesta inmune. El tema es que este sistema inmune no siempre reacciona de forma proporcional ante los estímulos que percibe, ¿ya? Y cuando un sistema inmune reacciona de manera exagerada frente a un estímulo, en el fondo estamos hablando de una alergia. Y existen 4 tipos de alergia dependiendo de cuáles sean los factores que conlleven a la generación de esta respuesta, ¿ya? El tema es que nosotros vimos que en la segunda línea de defensa no solamente teníamos ciertas células que participaban, sino también teníamos la liberación de una hormona que es la histamina, que provoca inflamación. Y si bien la inflamación tiene una finalidad, que nosotros también la vimos desde el punto de vista inmune, también presenta un montón de incomodidades en la persona que la está sufriendo. Y cuando hay una alergia, normalmente la inflamación es uno de los peores problemas para estas personas. La alergia no solamente la incomodidad de andar sonándose a cada rato, sino que también tenemos un montón de síntomas, algunos tempranos, como lo que decía, broncoespasmo, que es la tos, edema, obstrucción de la vía aérea, pero también otros síntomas que son tardíos como hiperreactividad bronquial y los que son también perjudican a la vía aérea. El problema es que hay gente que tiene alergias muy severas, ¿ya? Me pregunta Josefa si la histamina del innato, sí, ¿ya? Estas alergias que son muy severas provocan una inflamación muy grande que puede llevar incluso a lo que es un shock anafiláctico, que es una inflamación ya descontrolada, donde se cierra la vía respiratoria producto de esa misma inflamación y puede ser mortal, ¿ya?
De hecho, lo que hay aquí es un EpiPen, que es un lapicito, como una inyección que se pone rápidamente con antihistamínicos, que lo que hace es disminuir esta inflamación en personas que son severamente alérgicas. Esto le puede salvar la vida a personas que son muy alérgicas, ¿ya? Normalmente uno anda con tos o con malestar nasal cuando estamos en primavera, mucha gente le pasa, pero eso no es una alergia severa. Una alergia severa te puede frenar, te puede cerrar la vía respiratoria, te puede matar, ¿ya? También tenemos un fenómeno que es similar, pero que no es exactamente igual. La alergia era una reacción ante una sustancia, ¿cierto? Ante una sustancia exógena que era externa a nuestro cuerpo. Si bien era una respuesta exagerada, es una respuesta ante un alérgeno, que es una sustancia que provoca la alergia. Pero en el caso de enfermedades autoinmunes, tenemos esta falla en el reconocimiento de lo propio de lo ajeno, ¿ya? Recuerden que la primera función, antes siquiera de salir a matar microorganismos del sistema inmune, era reconocer lo que era mi parte de mi cuerpo. Porque si no, todos estos mecanismos de matar células se van a empezar a aplicar en los tejidos que son parte del mismo cuerpo y que es lo que tenemos que proteger, se supone. Entonces, tenemos un montón de enfermedades autoinmunes donde el sistema inmune pierde esta capacidad de reconocer lo propio de lo ajeno debido a diversos mecanismos. Ya pueden fallar distintas cosas, como por ejemplo la capacidad de reconocer los complejos mayores de histocompatibilidad, que eran esos que andaban trayendo las células para mostrar los antígenos, pero también para identificar que son células del mismo organismo, ¿ya? Entonces, si es que eso falla, se genera esta respuesta, se generan enfermedades que, pese a los avances técnicos, todavía siguen siendo a la mayoría un misterio y la mayoría incurables. Aun cuando se pueden tratar un poco los síntomas, la mayoría son incurables, ¿ya? En esta, las células inmunológicas reconocen tejidos y lo atacan como si fueran células extrañas, y ejemplos son el lupus eritematoso sistémico y la diabetes mellitus autoinmune, ¿ya? La diabetes que nosotros hemos visto, la tipo 1, ¿se acuerdan que se destruían las células beta pancreáticas, las células que generan la insulina en el páncreas? Se destruyen, y la causa de esa destrucción muchas veces es asociado a un efecto autoinmune, que por alguna razón el sistema inmune las desconoce y empieza a atacar a estas células, las destruye y genera una persona que es diabética e insulino dependiente. También hay enfermedades donde se provoca daño a los tejidos y a la piel, producto que es el mismo cuerpo el que está atacando, ¿ya? Otra cosa, ya al otro extremo, son las inmunodeficiencias, que es cuando el sistema inmune se encuentra apagado o disminuido en sus funciones. Es un problema, y aquí en estas enfermedades uno ve la importancia que tiene el buen funcionamiento del sistema inmune. Las personas con inmunodeficiencia son susceptibles a un montón de patógenos que normalmente a nosotros ni siquiera nos enferman. Ya el tipo más conocido de enfermedad autoinmune es el provocado por el virus del VIH, que genera una enfermedad o un síndrome de inmunodeficiencia que se llama SIDA, que no es lo mismo VIH con SIDA, y que provoca principalmente que no exista una coordinación en la respuesta del sistema inmune, porque se eliminan o se van disminuyendo la cantidad de linfocitos T helper o CD4 positivos. ¿Se acuerdan de ese que hacía la pega de ayudarlo a todos? Bueno, el virus del VIH lo que hace es eliminar a los linfocitos T CD4 positivos. Muchos cánceres pueden producir inmunodeficiencia, y también muchos terapias contra el cáncer pueden generar inmunodeficiencias. Las terapias contra el cáncer, por ejemplo, las quimioterapias, lo que hacen es eliminar principalmente aquellas células que se están reproduciendo muy rápido, porque en el fondo eso es un cáncer, un tejido que se está reproduciendo muy rápido y que va creciendo. Resulta que cuando se eliminan estas células que se van reproduciendo muy rápido, también se terminan eliminando las células que van generando el sistema inmune. Perdón, las células que se encargan de generar las células del sistema inmune, o sea que me estoy dando una vuelta media larga, y que ellas también tienen este rol de reproducirse muy rápido, de ir suministrando constantemente de linfocitos, por ejemplo, de macrófagos. Entonces, sí o sí, una persona con quimioterapia va a haber afectado su sistema inmune, ¿ya? El virus del VIH, como ya lo hemos dicho un par de veces, es un virus que es un retrovirus. Es un virus que no anda con ADN, anda con ARN. Se mete a las células, las infecta,
anda con una polimerasa que es una polimerasa inversa que se preocupa de transformar el ARN del mismo virus en ADN, después integrar ese mismo ADN al ADN de la célula y ahí empieza a dejar la escoba, ¿ya? Y si bien el virus del VIH sigue siendo una enfermedad muy seria y ya una epidemia por la tasa de diseminación que tiene, afortunadamente se han podido controlar los síntomas de la enfermedad. Hoy día una persona puede vivir con SIDA durante toda una esperanza de vida normal porque existen tratamientos que son efectivos con respecto a mantener la población de estos linfocitos TCD4 positivos en buenos niveles. Pero una persona que tiene VIH debe estar siempre controlando los niveles de sus linfocitos TCD4 positivos. ¿Ya? En el caso que alguien haya leído o quiera leer, existen 2 personas en la historia de la humanidad que han logrado ser curadas del SIDA, ¿ya? Que sufrieron una cura real, que son personas que se conocen como el paciente de Londres y el paciente de Berlín, si no me equivoco. Ustedes se imaginarán que todas estas investigaciones se hacen en base a la confidencialidad de la identidad de la persona. Y son personas que fueron curadas. El problema es que ese tratamiento para curar el SIDA involucró matar la médula ósea, o sea, un tratamiento para poder matar la médula ósea y todas las células que generan las células del sistema inmune y reemplazarlas por otras. Fue un trasplante de médula ósea que hoy en día no se justifica, porque como me dice Paulina Ramírez, existen tratamientos antirretrovirales que permiten mantener los niveles de virus en el cuerpo más o menos bajos e ir limitando sus efectos. Eso es mucho más conveniente que ejecutar este tratamiento que permitió curar a estas personas, pero a partir de un tratamiento que es muy agresivo. Y de hecho esas personas fueron curadas porque también tenían un tipo de cáncer. Y aprovechando los 2 tratamientos se logró generar esta cura. Pero si quieren leer un poquito de eso, pégale una vuelta porque no es tan esperanzador como uno lo lee en el titular del artículo, sobre todo cuando se lo publicaba el año pasado. ¿Ya? ¿Qué más puedo decir del VIH? No, eso es un virus. Todo lo que hemos hablado de virus se aplica a ellos. Ahí me dice Consuelo, mira, el paciente de Berlín se curó de VIH y leucemia. Efectivamente, se curó de VIH porque tenía leucemia, porque el tratamiento de la leucemia involucraba el trasplante de médula ósea. ¿Ya? Normalmente, si lo hubiese tenido solamente VIH, no se habría justificado matar su médula ósea, irradiarla y hacer un trasplante. Eso no se justifica tomando en cuenta lo efectivo que son hoy en día los tratamientos antirretrovirales, ¿ya? Pero como él tenía leucemia y tenía al final que igual hacerse ese tratamiento por la leucemia, terminó siendo curado del VIH, ¿ya? Otra cosa muy importante con respecto al sistema inmune son los grupos sanguíneos. No sé si alguno está donado sangre, pónganme ahí. O sea, si son menores de 18 no creo, pero si alguna vez han donado sangre, lo primero que van a hacer a su sangre es buscarle el grupo sanguíneo. Cuando alguna persona sufre un accidente, normalmente lo primero que hacen cuando están operando es reponer la sangre que se pierde, ¿ya? Y esa sangre siempre vamos a tener que tener cuidado con los grupos sanguíneos, ¿ya? Y de hecho cuando se piden dadores de sangre se especifica normalmente necesitamos dadores de sangre A2 positivo, porque no es lo mismo un tipo de sangre que otra. La sangre es una mezcla muy compleja, pero tiene dentro de ellas unas células que son los eritrocitos, que son los que andan transportando la hemoglobina, que es la que transporta a su vez el oxígeno para todas nuestras células. En esos eritrocitos existen ciertas proteínas que se llaman aglutinógenos, que permiten clasificar la sangre según sus características. Existen 2 sistemas de clasificación, el ABO y el RH, que nosotros los vamos a separar desde un punto de vista de funcionamiento, ¿ya? El sistema ABO significa que nosotros andamos trayendo en nuestras células los eritrocitos aglutinógenos que pueden ser A o B, ¿ya? Y estas proteínas van a combinarse de 3 formas distintas. Pueden ser que yo tenga el A solamente, que yo tenga el B solamente, que yo tenga el A y el B, y que también tenga, o que no tenga ninguno de ellos, ¿ya? O sea, son 4 combinaciones posibles. Ahí están las 4. El A, ahí está, que tiene solamente los eritrocitos, el aglutinógeno A.
el B, que los eritrocitos tienen solamente el aglutinógeno B, el AB, que tiene ambas, y el O, que no tiene ninguna de las dos aglutinógenos. Es decir, que sus eritrocitos no se encuentran marcados con ninguno de esos aglutinógenos. Nosotros alguna vez hablamos ya de esto cuando hablamos de herencia, porque aquí hay un efecto de codominancia. Si yo heredo los alelos del A y el B, no voy a tener un recesivo y un dominante, voy a tener los dos expresándose. Y eso es lo que se da en el tercer caso, que es el AB. ¿Ya? El tema es que yo tengo otro sistema de moléculas que se llaman aglutininas, que están dando vueltas en el plasma sanguíneo, que son las que andan buscando todo lo que sea intruso. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo mi grupo sanguíneo A, que mis eritrocitos tienen el aglutinógeno A, las aglutininas van a andar buscando, o ellas tienen un anti-B. Dicen, ¿saben qué? Si nosotros vamos a aguantar solamente lo acá, no tengo por qué ir a encontrar gente B acá. ¿Ya? Son un poquito reactivas estas aglutininas. Si yo tengo mis aglutinógenos de los eritrocitos del grupo B y yo soy del grupo B, significa que yo voy a tener aglutininas en mi plasma que van a andar atacando el A. ¿Ya? Van a estar buscando siempre al intruso. Si yo soy del grupo AB, no voy a tener aglutininas que reaccionen frente a nada, porque no puedo estar atacando ni nadie del B porque yo los tengo. Y por otro lado, si yo soy grupo 0, es decir, que mis eritrocitos no tienen ni aglutinógenos ni del A ni del B, voy a tener aglutininas que van a ir a atacar y reaccionar en contra del A y también en contra del B. Por eso tenemos un sistema de codificación para poder donar sangre y para recibir sangre. ¿Ya? Es súper importante ver que cuando las aglutininas se juntan con el aglutinógeno, producen esta aglutinación, y de hecho el test de sangre se hace manualmente en unas tiras donde uno ve que la sangre, al reaccionar y al juntar las aglutininas con el aglutinógeno, se vuelve como una especie de pasta, es como cuando la leche se corta. Siempre doy el mismo ejemplo: la leche es líquida y uno no ve suspensión. Cuando uno empieza a mezclarla, se empieza a ver cómo empiezan a juntarse esos grumos. Esto tiene muchas implicancias. Primero que nada, la persona que es del grupo O del grupo 0 no tiene aglutinógenos, ¿ya? Entonces él puede donarle sangre a cualquier grupo, pero sí tiene aglutininas que andan buscando la A y la B en su cuerpo, entonces no puede recibir sangre de cualquier grupo. De hecho, tiene que recibir solamente sangre del O, ¿ya? Y eso es un problema, porque es súper injusto esa cuestión para la gente que es O. La gente que es A y B no tiene aglutininas que reaccionen en contra del A ni del B. Entonces ellos pueden recibir sangre de cualquier grupo, pero le pueden dar solamente a los AB. Y esa misma lógica se va a ir aplicando con los B y con los A, ¿ya? Así que si que saben su grupo sanguíneo, ya saben que a lo mejor son favorecidos o no. Esa era una cosa, el grupo A, B, O, pero también tenemos el factor RH, que tiene una lógica similar con respecto a que si yo tengo el factor RH, voy a tener ciertas moléculas que no van a reaccionar contra él. Pero si yo no lo tengo, mi sangre sí va a reaccionar en contra de él, ¿ya? Entonces, una persona que es RH negativo puede recibir sangre solamente de aquellos que sean RH negativo, mientras que una persona que es RH positivo sí puede recibir de ambos, ¿ya? ¿El AB le da solo al AB? Me pregunta Josefa. Sí, efectivamente, porque el AB, eso A y ese B va a hacer reaccionar a cualquiera de los otros. Va a hacer que el A, por ejemplo, reaccione en contra del B del AB. Va a hacer que el B reaccione en contra del A del AB, y va a hacer que el O reaccione en contra del A y del B. Así que solamente él le puede dar al AB. ¿Ya? Esto, cuando nosotros vemos nuestro grupo sanguíneo, por ejemplo, A positivo, estamos viendo el sistema A, ABO, y también estamos viendo el factor RH. Siempre el positivo o negativo tiene que ver con el factor RH, ¿ya? Otra cosa, además de los grupos sanguíneos, que si bien las transfusiones nosotros las podríamos considerar como un trasplante, también a la hora de ejecutar trasplantes de órganos tenemos que fijarnos siempre en la compatibilidad. No es llegar y poner un órgano de una persona en el cuerpo de otra persona.
Anteriormente, con el tema de las transfusiones, por ejemplo, hace más de 100 años la gente hacía las transfusiones, o los médicos hacían las transfusiones por ensayo y error. Metían sangre y si es que le iba bien, perfecto, y si es que le iba mal, dejaban la escoba, ¿ya? Porque no se conocía este sistema de compatibilidad sanguínea. Algo similar pasó en algún momento con los trasplantes, ¿ya? El complejo de mayor histocompatibilidad que nosotros hemos visto en nuestras clases es un sistema de marcaje único que tienen las células de un organismo que nos permiten diferenciar o ejecutar cierta compatibilidad con otros tejidos. Esto significa que cada vez que se realice un trasplante se debe analizar ese complejo mayor de histocompatibilidad. Recuerden que este complejo mayor de histocompatibilidad era una serie de genes que generaban la expresión de ciertas proteínas y también puede tener el nombre de complejo leucocitario humano, ¿ya? O HLA. Así que pueden aparecer, pero con el mismo nombre para lo mismo que estamos viendo, ¿ya? Víctor Hugo me dice, el O es el dador universal, efectivamente, porque no, en el fondo no genera ninguna reacción en el cuerpo de la persona que recibe la sangre, del receptor. Y AB es el receptor universal porque él no tiene aglutininas que reaccionen contra ningún tipo de sangre, ¿ya? Mientras más cercano sea sanguíneamente una persona, más parecido y más probabilidad existe de que la respuesta inmune sea más tranquila, más calmada que si es una persona alejada de un punto de vista de parentesco. La única posibilidad de que no haya ningún tipo de rechazo asociado es que se haga un trasplante de un gemelo o de uno mismo. Y a veces se agarran tejidos de piel, por ejemplo, y se ponen en otro sector más complejo. Pero siempre, aun cuando sean tejidos compatibles, existe una respuesta inmune. Y de hecho las personas que reciben trasplantes deben tomar unos inmunosupresores, que son medicamentos de por vida que impiden la respuesta del sistema inmune ante ese órgano, ¿ya? Otra cosa muy, pero muy interesante, creo que ya es lo último que vamos a ver en la clase de hoy, son las vacunas. Las vacunas son un medicamento, entre comillas, descubierto hace ya un par de siglos, que corresponde a una estrategia distinta en base a los conceptos de medicamentos que nosotros conocemos. Corresponde a inyectar patógenos atenuados o restos de patógenos que la gracia es que tienen sus pumps. Tienen estos pedacitos de moléculas que son capaces de despertar al sistema inmune y con eso generar la respuesta del sistema inmune adaptativo humoral. ¿Qué significa esto? Que me inyectan una enfermedad falsa, un microorganismo patógeno falso y que logra echar a andar o generar anticuerpos contra ese microorganismo. ¿Cuál es la gracia de esto? Que si llega la versión verdadera del patógeno, yo ya voy a tener los anticuerpos y no tengo que esperar que se eduquen mis linfocitos para la respuesta inmune adaptativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya vamos a tener esas famosas células de memoria que eran tan importantes en nuestro gráfico, que eran las que se generaban producto de este aprendizaje que experimentan los linfocitos. Así se protege el organismo de una infección y es el mejor ejemplo de inmunidad artificial activa. Yo recomiendo siempre, cuando nosotros tenemos debates, sobre todo con las personas que les gustan la ciencia, que no seamos tan radicales a la hora de entrar en los debates. Hay gente que ridiculiza a las personas que son antivacunas. No creo que sea una buena estrategia, aun cuando yo creo en la vacunación, y en mi opinión personal, hay un montón de fundamentos para creer en la vacunación. Es nuestro deber, a todas las personas que nos gusta la ciencia, entrar en debates serios, no llegar y ridiculizar a las personas antivacunas, porque eso lo hemos visto últimamente, ¿ya? Consuelo me dice que la primera vacuna fue para combatir la viruela, si no me equivoco, el experimento de Edward Jenner, que es muy bueno si es que lo quiere leer. Un experimento que tiene implicancias éticas muy, pero muy importantes. Y Camila que me dice, profe, respóndame que si puede donar sangre a una persona que ha tenido arritmias. Me imagino, creo que es parte del control hay un montón de razones por las cuales uno no puede donar sangre. Y si es que no me equivoco, yo he donado sangre un par de veces, eso a uno se lo preguntan. Le preguntan todo su historial de enfermedades. Y cuando uno dona sangre, dona como medio litro de sangre, que es un porcentaje importante dentro de la sangre total que uno tiene, aun cuando la recupera después. ¿Ya? Me da la impresión que no. Pero puede buscarlo en alguna fuente más seria que yo. Yo no soy una fuente seria para responder cosas de medicina porque yo estoy un poquito alejado de eso.
¿Ya? Edward Jenner, 1796, me dice Consuelo. Efectivamente, ese experimento súper importante se hizo con las pústulas de las vacas. Gente que al tener contacto con la vaca sufría enfermedades, y de hecho enfermedades mortales. Y lo que hizo Edward Jenner fue sacar los anticuerpos de personas que se salvaron y inyectándola en niños. Tiene un montón de implicancias éticas que son terribles, pero esto sirvió. Yo siempre le preguntaba a mis alumnos en el colegio si es que consideraban a Edward Jenner un héroe o un villano. Una vez que le hacía leer el tema del experimento, que era bien complejo. ¿Ya? Él ha salvado millones de vidas, aun cuando mató gente por sus experimentos. ¿Ya? ¿Se van a extender las clases desde aquí? No tengo idea, no lo sé. Tenemos que confirmarlo porque nuestras clases nos enteramos ayer que es que la PSU se cambió. ¿Ya? Existen distintos tipos de vacunas, aquellas que son inactivadas, que son patógenos muertos que aún contienen estos antígenos y por lo mismo, aun cuando no funcionan, pueden llevar a cabo a la respuesta inmune humoral. Vivas atenuadas, que son patógenos vivos pero que no causan enfermedad. Toxoides, que son toxinas patógenas inactivadas, o subunitarias, que corresponden a componentes subcelulares del patógeno. Inyectar un pedacito de patógeno nomás, aislado, para llevar a cabo la respuesta inmune. ¿Ya? Me dice ahí que bueno, no tiene un nombre que no logro leer, que Edward Jenner es efectivamente el padre de la inmunología y que el método de la vacunación del rebaño es muy eficaz, es bueno. De hecho, los alcances de los experimentos de Jenner han salvado millones de vidas. Edward Jenner puede ser una de las personas que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. A ese nivel le estoy hablando. Pero por eso yo le hacía pensar a mis alumnos con respecto a los aspectos éticos, porque uno puede pedirle una ley cómo fue el experimento. ¿Ya? De esta manera, al vacunar se genera la memoria inmunológica, como lo hemos visto, contra los componentes del patógeno. En caso de que ingresara al organismo, ya tenemos las inmunoglobulinas o los anticuerpos de alta afinidad preparados para neutralizarlo rápidamente. ¿Ya? Listo. Esto fue nuestra clase de sistema inmune. Ahora veamos un poquito de ejercicios. Una vacuna puede ser una suspensión de agentes patógenos muertos o atenuados, una suspensión de anticuerpos exógenos, una suspensión de anticuerpos endógenos, cualquier medicamento inyectable o una suspensión de proteínas que destruyen agentes patógenos. Mira el dato que nos da Víctor Hugo, que yo no lo sabía, que la vacuna antipolio se ocupó en Chile como experimento masivo y resultó. El polio es una enfermedad que se ha erradicado prácticamente en su totalidad. Hace un par de años hubo una campaña presidencial donde había un senador Navarro, que estaba defendiendo las campañas antivacunas. Y fue súper fuerte porque en un programa de televisión estuvo una persona que había sufrido polio, una persona que tenía discapacidad producto de haber sufrido la polio, que no podía entender cómo una persona se podía oponer a la vacunación antipolio. ¿Ya? Fue súper dramático ese momento porque tenía una implicancia bastante importante. La polio es una enfermedad que hoy está prácticamente erradicada. Nadie tiene polio hoy en día gracias a las vacunas. Ya, ¿cuál fue la alternativa correcta? Casi todos se fueron con la A, una suspensión de agentes patógenos atenuados o muertos. ¿Ya? ¿Por qué no la B y la C? Porque no se inyectan los anticuerpos, se inyectan los agentes para que nosotros mismos generemos anticuerpos, es un tipo de inmunidad activa. ¿Ya? ¿Qué significa exógeno o endo? Exo significa de afuera. Un anticuerpo exógeno sería un anticuerpo que proviene desde afuera del organismo, desde otro organismo. Un anticuerpo endógeno sería un anticuerpo que proviene desde el mismo organismo, desde adentro. La endovenosa es una inyección que se pone dentro de la vena. ¿Ya? Endo, dentro, exo, fuera. Cualquier medicamento inyectable, hay gente que dice vacuna, cualquier cosa que se inyecte, eso no es así. ¿Ya? Si te inyectan anestesia no te están vacunando, te están inyectando. Y una suspensión de proteínas que destruye agentes patógenos, no, eso serían anticuerpos de hecho. Con respecto a la infección por VIH, uno de los impedimentos para la obtención de una vacuna ha sido que no es posible probar la vacuna en humanos, el virus no posee información codificante para proteínas propias, no se ha podido contar con una cantidad suficiente de virus, el material genético del VIH experimenta mutaciones frecuentes, o trabajar con VIH implica un riesgo muy alto para los investigadores. ¿No es posible probar la vacuna en humanos? Sí es posible. De hecho, le apuesto lo que quieran a que existe un montón de gente tratando de probarla.
El virus no posee información codificante para proteínas propias, sí la tiene. Recuerden que es un virus. Un virus es un segmento de ADN o ARN que se va a aprovechar de la maquinaria para generar sus propias proteínas, ¿ya? Si no, no sería virus. ¿No se ha podido contar con una cantidad de virus suficiente? Sí, sí existe. De hecho, lo han logrado aislar y existen investigadores que, pese al riesgo, ellos asumen el desafío de trabajar con el virus purificado, ¿ya? Obviamente tomando todas las medidas. Y el material genético del VIH experimenta mutaciones frecuentes, efectivamente ahí está. Y ese es el problema de los virus, esa es la naturaleza del VIH. Es un virus que no es una célula, es una macromolécula que es muy lábil, es muy fácil que experimente cambios, mucho más susceptible a cambios genéticos y mutaciones que el ADN que es celular, ya que parte de una célula. La donación de sangre constituye un tipo de trasplante de tejido y una práctica habitual en servicio de urgencia médica. La tabla muestra los grupos sanguíneos humanos con sus respectivos antígenos presentes en los glóbulos rojos y anticuerpos presentes en el plasma. Eso sería como los aglutinógenos y esto serían las glutininas. Considerando que son los anticuerpos del receptor los que reconocen a los antígenos del donante, ¿cuál de las opciones muestra correctamente la compatibilidad entre receptor y donante de sangre? Vamos con la primera. Si el receptor es O o 0, este receptor no tiene ningún antígeno, pero tiene todas A y B las aglutininas, es decir, que su sangre está preparada para reconocer como extraño si encuentra el A o el B de los eritrocitos. Entonces, si le dona a alguien con A, esos eritrocitos traen el A y inmediatamente las aglutininas del receptor O los van a hacer reaccionar. Así que ninguna posibilidad con la A. La B, si tengo un receptor A, este receptor va a tener el anti-B, entonces no le puede donar un B, inmediatamente lo va a reconocer. El O también es el donante universal, pero es un receptor exclusivo de O, porque O tiene el anti-B y el anti-A, entonces no puede recibir de nadie que no sea A, perdón, no sea O. El B, ahí sí, ¿ya? Y era bastante fácil porque B puede recibir de cualquiera, perdón, B, de nuevo, era bastante fácil porque O puede donar a cualquiera. O 0 es el donante universal. Y en este caso, la sangre que va a donar esta persona no va a tener ningún antígeno ni A ni B. Entonces da lo mismo lo que tenga el receptor como anticuerpo, anti-A o anti-B, vamos a tener una buena transfusión ahí. ¿Ya? De dedo. Vamos con esta. En relación al mecanismo de acción del VIH, ¿qué consecuencia tendrá la inhibición de la transcriptasa inversa sobre la infección viral? No se producirá el acoplamiento de los GP120 del virus con el receptor CD4 positivo. La fusión de la envoltura vírica con la membrana de la célula receptora será defectuosa. No se generará una copia de ARN a partir del ADN del virus. No se producirá la integración de la nueva cadena de ARN al genoma de la célula, o no se producirá la transcripción de ARN a ADN. ¿Qué me dicen acá? Aun cuando nos movieron bastante la cabeza con las alternativas, con información que a lo mejor nosotros no teníamos por qué saber, está la respuesta súper directa. ¿Cuál es la consecuencia de la inhibición de la transcriptasa inversa? La pregunta es, ¿qué hace la transcriptasa inversa? La transcriptasa que hemos visto nosotros en replicación, en transcripción, es generar, a partir de ADN, generar ARN. La transcriptasa inversa es súper útil para los virus que son de ARN, porque a partir de ARN se genera ADN. Entonces, eso es la transcriptasa inversa. Si no está dando vueltas, no se va a producir la transcripción de ARN, a ADN. Ahí anduvimos casi todos bien en el chat, me parece bien. Aun cuando uno al leer la alternativa A le podría haber dado un colapso nervioso en la PSU. Sustancias presentes en la saliva que provocan la ruptura de la pared celular de algunas bacterias. ¿Cuál de las siguientes macromoléculas se asocia a la definición presentada? Lipasa, amilasa, proteasa, lisosima, inmunoglobulina. Me pregunta Chris si estas son DEMRE. Sí. Todas estas han sido DEMRE y estas últimas dos y las que vienen ahora son del modelo 2020. Así que sí, si las encuentras fáciles me parece muy, pero muy bien. ¿Ya?
Lipasa es la que destruye los lípidos, amilasa es la que destruye el almidón, una proteasa es cualquier enzima que rompa proteínas, la inmunoglobulina son los anticuerpos y la lisosima es aquella proteína que rompe paredes celulares que está presente en las lágrimas y también en la saliva. Así que alternativa D. La 6. Las siguientes opciones son mecanismos de acción de los anticuerpos ante un patógeno o sus antígenos, excepto... ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes nos representa los anticuerpos? Facilitar el reconocimiento del patógeno por otras células del sistema inmunológico, restringir el desplazamiento del patógeno a otras regiones del cuerpo, fagocitar el patógeno y exponer sus antígenos, neutralizar las toxinas del patógeno o inducir la diferenciación de las células plasmáticas frente a la infección con un patógeno. Ya estamos todos de acuerdo. Me parece muy bien. La alternativa C, fagocitar al patógeno y exponer sus antígenos. Eso no es producto de la acción de un anticuerpo. ¿Ya? De hecho, un anticuerpo, para que se hagan la idea, no es, es una parte milimétrica, micrométrica de una célula. Es una molécula. Si que usted es un anticuerpo, la ciudad en la que vive va a ser la célula. ¿Ya? Entonces, que un anticuerpo fagocita otra cosa no tiene ningún sentido desde el punto de vista de tamaños, ni tampoco de función. Hay células que fagocitan a los patógenos y exponen sus antígenos, por ejemplo, los macrófagos, ¿ya? Pero un anticuerpo es una molécula mucho más chica que una célula, que no va a llevar nunca a cabo esta función de fagocitar. ¿Ya? Inducir la diferenciación de células plasmáticas frente a la infección del patógeno es parte de las funciones, no sé si la habíamos mencionado, pero es ayudar a que las células del sistema inmune terminen siguiendo estos caminos que nosotros habíamos visto. ¿Se acuerdan que todas tenían el mismo origen? De ahí nos íbamos a B o a T. Los T, por ejemplo, podían ser CD8 o CD4. Eso también los anticuerpos ayudan a ir encontrando el camino. Opsoniza, me dice Víctor Hugo. Pero opsoniza, la opsonización es una ayuda que realizan los anticuerpos a este proceso. Estoy completamente de acuerdo, pero no son bajo ninguna circunstancia los anticuerpos los que opsonizan, los que fagocitan. ¿Ya? Ahí entiendo que genere confusiones eso. Los anticuerpos ayudan a esto. Estoy completamente de acuerdo. Opsonizan, rodean al patógeno o la célula infectada y hacen que los macrófagos, por ejemplo, vayan a comerse y fagocitar a esa célula. Pero no son bajo ninguna circunstancia los anticuerpos los que fagocitan. ¿Ya? Cuidado con eso. Un hombre en riesgo vital necesita urgentemente un riñón. Ante esa situación, su esposa se ofrece para donar uno de los suyos, mira, ya que sabe que con uno basta para llevar a cabo las funciones renales. Sin embargo, al momento de comunicar esta decisión al médico, este responde que no es posible, ya que los exámenes muestran que un trasplante entre ambos no es compatible. ¿Cuál de las siguientes opciones explicaría esta incompatibilidad? Las proteínas antígeno leucocitario humano, las HLA, son idénticas entre ambos individuos. Los linfocitos T del hombre no pueden reconocer el HLA de la esposa como propias. Los anticuerpos generados por la esposa atacarán al sistema inmune de su marido. Las HLA de la esposa provocarían un rechazo por parte del sistema inmune de su marido. O el sistema inmune de la esposa puede generar una respuesta inflamatoria directa en su marido. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que el complejo mayor es histocompatibilidad? También podía, o en el fondo esto que genera que los tejidos sean compatibles unos con otros debido a que andan trayendo la información para reconocer un tejido como propio, también pueden llamarse HLA, ¿ya? Y en este caso, alternativa D. El HLA de la esposa, lo que andan trayendo las células del riñón de la esposa, que es la donante, van a provocar el rechazo o la respuesta del sistema inmune del marido, del receptor. ¿Ya? Es el receptor el que va a reconocer estas células como algo extraño. ¿Ya? Eso fue nuestra clase del día de hoy. Péguenle una revisada o háganse una idea de la dificultad de las preguntas. ¿Ya? Si bien no es tan profundo, para que sepan cómo estudiar este tema, porque es bastante abundante la información y a veces muy compleja. Yo les advertí desde el primer día, no sé si se acuerdan, vamos a tener mucha información, necesito que ustedes vayan haciendo con su propio criterio el nivel de profundidad al que llegan.
Ya muchachos y muchachas, que estén muy, pero muy bien. Nos vemos la próxima semana. Quedan clases de resumen. Resumen común, resumen optativo. No sabemos qué va a pasar, si vamos a aumentar la clase por la cantidad por el tiempo que tenemos. No sabemos lo que vamos a hacer. Sí o sí, quedan clases de resumen. Por lo menos 2. ¿Ya? Ya que usan redes sociales, pueden buscar mi nombre, Eduardo Benavides, en cualquiera de las redes sociales y me pueden indicar si es que sienten que alguna materia no hemos visto. Si es que alguna cosa nos quedó pendiente o sienten que quedó mal explicada, todavía queda tiempo y aprovechemos. ¿Ya? Que estén muy, pero muy bien. Ahí sí. Chao, chao, chiquillos.